Hola, mi nombre es René Cárcamo, soy comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública por parte de las universidades a partir de junio de 2017. En esta oportunidad voy a desarrollar el tema qué entes son obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública y los retos y avances que tiene esta ley y el instituto. Hay que decirlo que la Ley de Acceso trae efectivamente quiénes son los que están obligados a cumplir con esta ley. Y el artículo 7 menciona que están sujetos y están obligados todos los órganos del Estado, sus dependencias, las instituciones autónomas, las municipalidades, y aquí viene un punto importante, y cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la administración pública en general. Se incluye dentro de los recursos públicos aquellos fondos provenientes de convenios o tratados que celebre el Estado con otros estados o con organismos internacionales, a menos que el convenio o tratado determine otro régimen de acceso a la información. A añadir también que están obligados por esta ley las sociedades de economía mixta y las personas naturales o jurídicas que manejen recursos o información pública o ejecuten actos de la función estatal, nacional o local, tales como las contrataciones públicas, concesiones de obras o servicios públicos. En consecuencia, todos los servidores públicos dentro o fuera del territorio de la República y las personas que laboren en las entidades mencionadas en este artículo están obligados al cumplimiento de esta ley. Hay que explicarlo un poco. Normalmente tenemos como idea que entonces la ley está dirigida solo a aquellos funcionarios o ministerios, por ejemplo, el órgano ejecutivo o los visibles que tenemos los tres órganos del Estado, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia o el mismo órgano ejecutivo. Sin embargo, esta ley es mucho más amplia en su aplicabilidad y hay que decirlo de esta manera. Cualquier institución que maneje fondos públicos está obligada y está sujeta a cumplir con esta ley. Y esto también entonces hace entrar no solo instituciones autónomas, sino por ejemplo aquellas empresas que en algún momento participan en concesiones del Estado, o también en aquellos casos en los cuales ejecutan obras del Estado, tienen contratos con el Estado. Ejemplo, generalmente el Estado contrata a través de licitaciones, por ejemplo, proyectos de infraestructura vial, y en ese sentido entonces también la empresa está obligada por adquirir o recibir fondos públicos o manejar fondos públicos a rendir cuentas. Esto es importante en materia de transparencia, puesto que uno de los aspectos importantes es la rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos. Hay casos en los cuales, por ejemplo, federaciones deportivas también reciben a través del Estado presupuesto y por lo tanto, como repito, desde el momento que ingresa un tan solo centavo, pero proveniente de los fondos públicos, es decir, de aquello que los contribuyentes dan a través de sus impuestos, están obligados a rendir cuentas y están obligados a responder ante las solicitudes de información que se les efectúe por parte de la ciudadanía. Otro aspecto importante son los retos que se tienen y los avances que se tienen en esta materia. Hay que decirlo, a partir de la creación del instituto, cada año ha visto un incremento en cuanto a las solicitudes de información. Y solo para tener un detalle meramente estadístico y comparar los años de 2016 y 2017, en los casos en los cuales, y voy a hablar de las apelaciones que ha recibido el instituto, teniendo en cuenta que la apelación versa sobre aquellos casos en los cuales la administración pública, ante una solicitud de información del ciudadano o de la ciudadana,
no le ha sido brindada o, como lo he dicho en alguna oportunidad, la ha catalogado de información reservada o de información confidencial. Entonces, el ciudadano tiene, si se quiere, como una segunda instancia, interponer la apelación ante el instituto para determinar si esa información es pública y por lo tanto ordenar su entrega, o si realmente reúne las características de reserva o de confidencialidad. En ese sentido, los casos que el instituto conoció en el 2016 que fueron resueltos por el instituto fueron 120. En 2017 tuvimos 188 casos. Desde el 2015, si lo vemos así, ha habido un incremento sustancial del ejercicio de este derecho. Incluso el año pasado, estoy hablando de 2017, tenemos las entidades que tuvieron más apelaciones del instituto en cuanto a este derecho de acceso. Y tuvimos 22 apelaciones en el caso del Ministerio de Salud, 22 apelaciones también de parte de la Corte Suprema de Justicia, 21 la Municipalidad de San Salvador, 20 la Universidad de El Salvador, 18 la Dirección de Centros Penales, 17 el Banco Central de Reserva, y así sigue, digamos, los casos que se han conocido por parte del instituto. Avances que se han tenido, bueno, hay que decirlo. Antes de la entrada en vigencia de la ley, pues simplemente la administración pública podía mantener sus cuentas sin darle rendición de las mismas al ciudadano, independientemente se tratara de fondos públicos. Todos sabemos que durante las épocas anteriores toda la información, llamémosla así, era clasificada como reservada sin ninguna justificación o sin ningún criterio. En ese sentido, con la entrada en vigencia de la ley, pues obviamente ya se regula esta materia y no solo se establece los casos en los cuales se puede hacer la solicitud, sino también hay un listado de infracciones y de sanciones que la misma ley de acceso contempla para la administración pública en caso que hay incumplimiento de esta misma ley, y eso constituye un avance. Otro avance, creo que conforme va pasando el tiempo, la ciudadanía se va empoderando del ejercicio de este derecho, va conociéndolo más y entonces hace uso del mismo a efecto de exigir la transparencia y, como he dicho, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Otro aspecto importante es que la ley contempla el término de servidor público, y en ese sentido hay que dejarlo claro. No solamente el funcionario está obligado, sino toda aquella persona que pertenece al Estado, ya sea a cualquiera de los órganos que componen el Estado de la República de El Salvador, sino, como ya he dicho, aquellas entidades autónomas, municipales o incluso sociedades de economía mixta, entendido la economía mixta, donde son aquellas sociedades donde hay una participación del Estado y una participación privada. ¿Cuáles son los retos? Bueno, retos para el instituto, llegar más allá, llegar a dar a conocer este derecho de acceso, la misma difusión de la ley a más sectores de la población, ya sea, estamos hablando de universidades, estamos hablando de municipios, estamos organizaciones de la sociedad civil que han sido importantes en el empuje de creación y de funcionabilidad de la ley. Y en ese sentido también una de las cosas importantes y la credibilidad debe versar sobre el tiempo que el instituto debe de resolver los casos. El ciudadano exige también que una pronta y debida respuesta, y en ese sentido también como obligación de parte del instituto es que la información se proporcione de forma veraz. Un aspecto fundamental que no deben olvidar cada uno de nosotros es el criterio o el principio o el pilar importante del derecho de acceso a la información, y es la máxima publicidad. Y en ese sentido, repito, máxima publicidad significa que todo servidor público está obligado a brindar la información que se le solicite, salvo, como he dicho, los casos contemplados en la ley como reservados o como confidenciales. Retos se nos vienen muchos, esperamos llegar como repito, a más sectores,
Esperamos dar respuestas oportunas y sobre todo que la ciudadanía, a través de todos los medios que se nos facilitan, incluso medios tecnológicos, poder hacer llegar el conocimiento de la Ley de Acceso a la Información para el ejercicio de su derecho. Muchas gracias.